Hola de nuevo, término 9. Resume los principales cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes. Mi punto de vista o mi consejo es que, como hemos hecho antes, como he hecho antes con el de las etapas políticas, al menos introduzcamos un mínimo de tres, ¿de acuerdo? De tres innovaciones desde el punto de vista económico, social y cultural. Lo que hay expuesto en el término, bueno, pues no está mal. Más que los criterios para corrección sería incluso lo que podríamos poner, pero tiene algunos errores, ¿vale? Y luego yo convendría un poco hacerlo nuestro propio y os voy a intentar resumir cuáles son los principales cambios que bajo mi punto de vista se producen en el Andalus. Todos estos cambios que os voy a decir, como ya veis que siempre me suelo trastabillar porque esto está improvisado, sin ningún guión previo y todo eso como debería hacerse, los tenéis en la presentación que vais a encontrar después de mis speech. Por lo tanto, voy a intentar también resumir no solo los principales cambios económicos, sociales y culturales introducidos en todo el periodo andalusí, desde 711 hasta 1492, sino además también resumir el tiempo lo máximo posible de los vídeos, que eso es un poquito más difícil, ¿eh? Ya sabéis, ya me conocéis. Bien, entonces, desde el punto de vista económico, ¿cuáles serían las principales innovaciones que yo destacaría? Eso es bajo mi punto de vista, que el vuestro puede ser otro, ¿eh? Si vosotros leéis el libro de texto, la presentación basada sobre una bibliografía relativamente actual, porque igual tendríamos que mirar si hay alguna publicación que no la he seguido en los últimos 5 años para actualizar más y decir alguna cosa nueva, que bueno, lo veo un poco difícil, al menos en el aspecto político, pero bueno, todo puede ser en función de lo que deparen las excavaciones arqueológicas o una nueva mirada a las fuentes escritas. Bien, entonces en este sentido, y voy intentando otra vez ir al grano, si vosotros ponéis otras partiendo de ese análisis de la información que tenéis, perfecto. Para mí, ¿cuáles serían las principales innovaciones en el campo económico? Y haría ese orden, económico, social y cultural. Ahora bien, ¿qué otro quiere hacer cultural, social, económico? Ningún tipo de problema. Pero lo que no quiero que me hagáis es que me mezcléis innovación económica, social, cultural, económica, social, cultural, social, económica, es decir, que me las vayáis mezclando. No, todo junto. Económico todo junto, social todo junto y cultural todo junto. El orden que pongáis, estando cada una de las innovaciones juntas, me da igual. O sea, me da igual que hagáis primero las sociales, después las culturales y luego las económicas, o como voy a explicar yo, primero la economía, primero la social y luego la cultural. Pero que esté cada innovación perfectamente clasificada en su aspecto concreto o en su categoría correcta, la económica, la social o la cultural. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí que empiezo ya. Venga, desde el punto de vista económico, ¿cuáles son las principales innovaciones que yo destacaría? La primera de ellas es el uso sistemático e intensivo de todas las innovaciones que se conocen del regadío en ese momento para practicar la agricultura de regadío. Y entonces ahí podemos hablar la noria cangilones, es decir, la noria que trae el agua que sirve para elevar el agua de los ríos a campos que puedan tener una mayor altitud que el río, que sea fuente de abastecimiento para el riego, las acequias, las norias de sangre, es decir, las movidas a través de animales para sacar agua del pozo, y todas las existentes. Creo que ya los azudes, evidentemente, era un poco la que me faltaba y básicamente creo que me falta una en la presentación tenéis 5, pero bueno, los fundamentales, el uso sistemático y todo a la vez y de manera intensiva en toda la superficie del Andaluz para practicar el agua de regadío de las tecnologías existentes para el regadío. ¿De acuerdo? Que los romanos no utilizaban todos los ingenios existentes. Al hilo de lo que acabo de decir, otra innovación importante es que si bien los romanos utilizaban la agricultura de regadío y la agricultura de secano, aunque las mejores tierras y sobre todo los latifundios usaban el regadío para obtener evidentemente más producción, los musulmanes utilizan única y exclusivamente la agricultura de regadío.
¿De acuerdo? Pues el uso exclusivo de la agricultura de regadío. Otra tercera innovación bastante importante. Al margen del mantenimiento de productos de origen romano que los romanos cultivan, va a ser la introducción de nuevos productos por parte de los musulmanes, tanto frutales como tejidos industriales. Entonces, van a introducir, si no me falla la memoria, el cultivo de los gusanos de seda para luego desarrollar la industria artesanal de la seda. Van a también a introducir frutas como la sandía, como el melón y como los cítricos. Va a ser introducción musulmana. Y luego también va a introducir de Asia, procedente de China, el arroz. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos serían los principales productos y cultivos que introducen, que también sería otra innovación importante. Otra innovación importante a nivel económico y siguiendo con el campo agrícola sería en la práctica de una agricultura intensiva. Frente a la agricultura extensiva de los romanos en esas grandes explotaciones que son las villas, los musulmanes van a hacer una explotación mucho más intensiva con regadío, etcétera, para producir más en el menor espacio posible y destinarlo todo, al igual que los romanos, al mercado. Más innovaciones de tipo económico. Bueno, pues van a seguir, van a sobre todo crear nuevas ciudades, porque al igual que la civilización romana, la civilización musulmana es una ciudad, perdón, es una civilización eminentemente urbana y donde la ciudad es el centro de todo, que regula el campo, que atrae a la ciudad el comercio de los productos primarios y en la propia ciudad se desarrolla no solo el comercio, sino también evidentemente la transformación de esos productos a través de la industria artesanal. Por lo tanto, se va a producir la fundación de nuevas ciudades, puesto que ellos se encuentran en un colapso del Estado visigodo en crisis económica, pero que cuando el Estado visigodo no estaba en crisis económica, había un claro proceso de ruralización que se venía produciendo desde finales del siglo III, a raíz de era una de las consecuencias evidentes de la crisis del siglo III del Imperio Romano. Y van a fundar ciudades como, por ejemplo, Tudela, al lado de Tarazona. Van a fundar ciudades como Alcalá de Henares para sustituir a Complutum, que es lo de ahí viene la Universidad Complutense, que está en Alcalá de Henares. Van a crear nuevas ciudades también, como va a ser Medinaceli, como va a ser Guadalajara, como va a ser Badajoz, como va a ser Madrid, que también es creada por los musulmanes, ¿de acuerdo? Y luego en otras ciudades lo que van a hacer es cambiar la ubicación buscando un espacio más en altura acorde con lo que a veces ellos suelen hacer, siempre y cuando que sean ciudades no excesivamente grandes o no sean cabezas de, creo, bajo mi punto de vista, lo tendría que confirmar, que no sean cabeza en época romana ni de provincia ni de convento, es decir, las subdivisiones que tenía la provincia. Así, por ejemplo, un ejemplo claro, Alcalá de Henares en lugar de Complutum. La Sigüenza actual, partiendo del Parador y donde está la catedral, desde la Sigüenza romana que estaba en la parte baja de la ciudad, o más cerca, en nuestro propio caso, pasar de Bilbilis al castillo de Ayub. Y es decir, toda nuestra zona alrededor del castillo y toda nuestra ciudad de Calatayud está desarrollada a través de la historia partiendo del núcleo original o del castillo musulmán que se crea en esta época de la islamización del territorio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso sería otro factor o perdón, otro cambio importantísimo, ¿vale? Yo creo que bajo mi punto de vista esos serían los principales cambios económicos. Evidentemente, si queréis hablar de la ciudad, podéis poner otras características que ponen ahí, esas nuevas ciudades, en donde se está el Alcázar, que es el lugar del gobierno de las autoridades, donde está la mezquita principal y donde está el zoco. ¿De acuerdo? Eso sería la Madina o Medina en castellano, es decir, el centro importante de la ciudad, ¿de acuerdo? El centro activo. Desde el punto de vista social, ¿qué cambios importantes se van a producir? Bueno, pues por un lado se va a producir el fin de la servidumbre. Se desarticula por completo todo ese proceso hacia la servidumbre que se había ido iniciando con el colonato,
tras superar la crisis del siglo III y que había sido ya prácticamente evidente, y esa es la realidad que nos refleja el Liberio Judiciorum del 654. La mayor parte de la población depende de la aristocracia, de un pequeño grupo. Así que ese sería otro hecho importante a nivel social. Luego también a nivel social también vamos a tener, al mantener esquemas distintos en cuanto a la tradición testamentaria, los musulmanes tienden a ser una civilización que reparte todas las tierras a iguales entre sus hijos, para luego, por ejemplo, practicar igual matrimonios entre los primos hermanos para recuperar el patrimonio y unificar el patrimonio que tenía el abuelo, si se suele dar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que se va a producir es una fragmentación de la gran propiedad de la tierra y un aumento de la pequeña y mediana propiedad de la tierra. Esa sería una importante también innovación, perdón, cambio social. También lo podríamos incluir en el económico, puesto que al fin y al cabo la tierra está relacionada con la fuente de riqueza desde el punto de vista agrícola, ¿de acuerdo? Otro importante cambio social, pues evidentemente va a ser la islamización de la gran mayor parte de la península ibérica, en donde buena parte de la población se va a convertir al Islam, o la mayor parte de la población se va a convertir al Islam, e incluso la arabización lingüística. Pero es que los grupos no musulmanes, como son los cristianos y como son los judíos, también van a experimentar una cierta islamización en las costumbres, puesto que van a conocer la lengua árabe y evidentemente van a saber cuáles son las costumbres fundamentales de la sociedad islámica. Igual que a día de hoy, por ejemplo, los alumnos musulmanes de nuestra materia pues conocen perfectamente de residir en un país eminentemente católico tras el proceso de reconquista y de esos reinos cristianos del norte que salen en el siglo XI, pues conocen las principales costumbres de los cristianos, celebración de la Navidad, que en teoría en el Islam no se celebra, o la Semana Santa. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos los principales cambios sociales. Al menos para mí esos son los más importantes y por lo tanto también la extensión de la libertad personal, a no ser que seas esclavo, pero la esclavitud en el mundo musulmán es muy reducida y fundamentalmente aplicada al ámbito doméstico de las grandes élites, por lo tanto no es mano de obra general como en el mundo romano, por eso se desarticula la servidumbre, ya lo he dicho, por lo tanto desarticulación de la servidumbre, una sociedad de personas libres, excepto los pocos esclavos que hay, reducidos a ese ámbito, y dentro, claro, están las diferencias económicas entre los libros desde el punto de vista económico. Tenemos la aristocracia con cargos más importantes o los altos cargos, y luego ya tenemos por un nivel más debajo pues los medianos comerciantes, artesanos, etcétera. Luego, desde el punto de vista económico, una que se me ha olvidado también sería la introducción de nuevos productos industriales, ¿no? De nuevas industrias, como sobre todo la industria de la seda. Volviendo y recapitulando al aspecto social, la desarticulación de la servidumbre, la esclavitud simplemente testimonial en la sociedad muy reducida, en la sociedad islámica, el aumento de la libertad personal, la mejora de las condiciones sociales de la mayor parte de la población en consecuencia, la reducción de la gran propiedad de la tierra y el aumento de la pequeña y mediana propiedad de la tierra. Yo lo dejaría ahí. Y en el ámbito cultural, pues bueno, podemos decir que la civilización islámica es bastante esplendorosa en ese sentido. Lo que intenta es ver las relaciones entre Dios y la sociedad, cómo Dios ha creado el mundo. Es decir, parten de un concepto emanatista o de un concepto filosófico emanatista, como se explicó en el PowerPoint, bueno, o como está escrito en el PowerPoint, que es lo que os voy a intentar explicar ahora. Es decir, Dios ha creado todo y que, claro, como de Dios emana todo, nosotros tenemos que intentar investigar y saber cómo Dios ha creado esas cosas. De ahí viene esa teoría manatista a grandes rasgos. Y entonces hay importantes disciplinas como las matemáticas, con la introducción del álgebra, los números arábigos, que son los números que a día de hoy nosotros utilizamos. Se tiene también un importante éxito la medicina,
especializándose los musulmanes en un buen conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas que existen en nuestro entorno, pues por ejemplo el terrojo que puede ser diurético, la pasiflora que puede ser calmante, etcétera, para que un poco veáis el ejemplo. También tiene importancia, evidentemente, mucho la filosofía y la astronomía, ¿de acuerdo? Incluso la astronomía relacionada con la agricultura. Incluso tenemos un tratado del obispo mozárabe de Córdoba, de Recemundo, sobre el calendario agrícola y cuáles son los momentos adecuados para cultivar. O sea, es un tratado de agricultura en plena regla. Y luego ya de pensadores importantes, pues bueno, yo citaría, por ejemplo, lo primero en Zaragoza, a Benpace, que es justo se desarrolla en la época de Taifa del Reino de Zaragoza y es el partidario de los almorávides y es el gobernador almorávide de Zaragoza. ¿Quién es Abenpace? Pues Abenpace es un montón de personas, es una persona muy polifacética. Es músico, es poeta, es físico, es médico, es astrónomo, es filósofo, pero fundamentalmente físico y filósofo. Él va a ser la primera persona que en el mundo musulmán afirme y demuestre que el Sol es el centro del sistema solar, lo que ya había hecho en su momento en la antigüedad clásica Aristarco de Samos. Y por otro lado también otra de sus principales líneas y por lo que es también muy conocido es el primer comentarista primer comentarista importante en el mundo musulmán hispánico de Aristóteles. Luego tenemos también relacionado con eso importantes filósofos como Averroes del siglo XII y Maimónides también del siglo XII y de Córdoba. Por lo tanto, Córdoba, Zaragoza son importantes centros culturales. Quizás Zaragoza es el menos conocido, pero en los últimos años se ha hecho una obra muy importante en inglés, pero bueno, está muy importante sobre ese apogeo cultural de la Zaragoza del siglo XI. Y luego cabría también resaltar, que ahora se me ha ido otra vez de la cabeza, pero bueno, cabría resaltar el importante patrimonio lingüístico que nos ha dejado la lengua árabe, ¿no? A través de sus etimologías en las palabras del actual castellano, y también el importante patrimonio artístico en forma de monumentos de arte que podemos observar en Zaragoza, con Aljafería, la Torre del Oro, la Giralda en Sevilla, la Alhambra en Granada, etcétera. Y otras muchas más cosas como alcázares y otro tipo de monumentos que podemos observar. Por lo tanto, ahí tendríamos los principales cambios que se pueden observar en la economía, en la sociedad y en la cultura. Yo pondría en función de esas 20-25 líneas unos tres. Si veis que unos tres, más o menos explicándolos bien, yo creo que puede dar bien, explicándolos bien en lo esencial y con brevedad, en 20-25 líneas, tres económicos, tres sociales y tres culturales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo pienso que puede ser una buena opción. Bueno, si tenéis alguna duda tras mi intervención y la visualización en forma de vídeo de la presentación sobre el Andaluz, pues bueno, ya sabéis, escribís las dudas por correo electrónico y cuando pueda os contesto.